en los establecimientos públicos y subvencionados. Hubo mucha dificultad inicial, pero poco a poco, porque los niños han hecho un gran esfuerzo, porque las familias se han ido incorporando. Yo he visto, me han mostrado WhatsApp de grupos de apoderados. O sea, claramente aquí hemos ido de menos a más. Y por lo tanto se ha ido afiatando un sistema que para todos era desconocido, el sistema no presencial. Entonces, esta interrupción y el inicio de vacaciones, justamente a mitad de camino, yo creo que de alguna manera nos va a generar una pérdida de esa pequeña capacidad que paulatinamente se fue instalando en algo que, reitero, era bastante nuevo. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuáles son las razones pedagógicas que hay para las vacaciones, por ejemplo, para interrumpir este proceso que claramente se iba afianzando? Entonces, se dice que, claro, yo he escuchado mucho planteamiento de que tiene que ver con que las clases presenciales son evidentemente lo óptimo, eso nadie lo pone en duda. El punto es que no tenemos ninguna certeza de que eso va a ocurrir efectivamente el 27, incluso si la autoridad sanitaria, yo estoy acá en la Araucanía, donde hay una situación particularmente compleja, con varias otras regiones también, pero a mí me cuesta imaginar que los apoderados, aunque se levantase la cuarentena en 10 días más, o antes, los apoderados vayan a enviar. Yo, insisto, he conocido esto de grupos de WhatsApp de apoderados de todo tipo de colegios, municipales, subvencionados, particulares, pero imposible, nadie va a mandar a su hijo al colegio. Entonces, estamos actuando como si de todas maneras se va a volver el 27. Eso por un lado. Otra preocupación es el tema de la evaluación. Yo creo que aquí nosotros vamos a tener que claramente suspender las calificaciones, y es bueno decirlo, por lo menos durante un tiempo, porque tenemos un semestre bastante anómalo que va a incidir no solo en los niños escolares, preescolares, sino también en lo que va a ser la prueba de admisión. ¿Qué va a pasar con los contenidos, por ejemplo, de cuarto medio, para quienes dan la prueba de admisión, que ya no va a ser PSU? También nos gustaría conocer eso. Entonces, el tema de evaluación va a ser un tema central, y una razón que se tuvo en consideración en esta medida. Eso yo quisiera plantearlo, ministro, como introducción. ¿Les parece a los colegas? Porque ya iniciamos formalmente la sesión. Yo apago el micrófono, me silencio, y le damos la palabra al ministro en primer lugar y luego a los colegas, ¿parece? Señor secretario, ¿estamos ok? Entonces yo me silencio ahora. Bueno, gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Solo para estar tener claro de que nos escuchamos. ¿Sí? Perfecto. A ver, voy a un poco tratar de ordenar en general las medidas que se han tomado para explicarles a ustedes cuál es el sentido de esas medidas en un contexto que no es porque yo lo diga, sino que es algo más o menos evidente, donde todo es particularmente complejo y en un año que evidentemente no se parece a ningún otro que nos haya tocado enfrentar, ¿no? Y por lo tanto hay que ir tomando determinaciones que tienen, primero, un principal objetivo, que es el objetivo sanitario. Todas las decisiones que se han tomado están enmarcadas dentro del principal propósito de esas acciones, que es cuidar la salud de todos los chilenos. La suspensión de clases y el anticipo de vacaciones se enmarca dentro, obviamente, de esa decisión, de una decisión sanitaria. Que obviamente impacta el sistema escolar. Y la labor del Ministerio de Educación es cómo compatibilizar de la mejor manera posible, en este contexto complejo, esa medida sanitaria que impacte lo menos posible en los aprendizajes de los niños, sabiendo que, y ya lo voy a explicar, esto va a requerir una serie de adecuaciones este año que son inevitables. Eso también quiero aprovechar esta comisión para poder explicar lo que se está trabajando en esa línea. Entonces, lo primero es eso, este contexto tan complejo y tan incierto para todos. En esa lógica, hay un dato que es muy importante, y es que con todas las dificultades, las clases presenciales tienen en todo nivel y en todo contexto del mundo escolar mucho mayor efectividad que cualquier mecanismo a distancia, sobre todo en el mundo escolar. En el mundo de la educación superior hay diferencias que son obviamente más interesantes, o sea, hay maneras de hacerlo que son mucho más efectivas, pero en el mundo escolar es atendida la variabilidad que existe, territorial, socioeconómica, etaria, o sea, tenemos niños desde, no sé, por los 6 años hasta los 18 años. Todo eso hace que el trabajo a distancia sea mucho más complejo.
Y por lo tanto, nosotros desde el Ministerio de Educación, obviamente apenas se suspendieron las clases, lo que hicimos fue poner a disposición instrumentos de apoyo para una educación a distancia de la mejor manera posible. Levantamos la plataforma Aprendo en Línea, conseguimos convenios para que navegar a través de los celulares por esa plataforma no consumiera los datos, se levantó una plataforma que es bastante amistosa y que se concentra en algunas áreas y no en todas, precisamente para evitar el agobio en el trabajo en torno a ese mecanismo. Se diseñó un material de apoyo también para el mundo rural o para el mundo que no tiene conectividad a Internet, y se distribuyeron los textos de estudio, además de guías, gráficas y otras. Pero el punto es que, si bien todos esos esfuerzos son importantes y se valoran, y se valora muchísimo el esfuerzo que los propios establecimientos han hecho para agarrar lo que en el fondo se ha llamado tomarle el ritmo a esta educación a distancia, nada se compara en términos de efectividad a la clase presencial. Y por lo tanto, se optó por adelantar las vacaciones de invierno, sabiendo que es una decisión compleja. Yo en esto no le voy a bajar el perfil a ningún efecto, a ninguna decisión, porque obviamente que estamos en un escenario que es difícil y que tiene consecuencias por un lado y en otro. Pero sabiendo que es una decisión compleja, se optó por, entendiendo que es un año difícil, que es un año más corto, que hay que adecuarlo, por utilizar el tiempo de las vacaciones, entendiendo que las vacaciones van a interrumpir de alguna manera igual el proceso formativo, por interrumpir el proceso incipiente de educación a distancia, que sabemos que no es efectivo en todas partes, en vez de interrumpir el proceso de educación presencial, que sí sabemos es mucho más efectivo. Y quiero insistir en lo de la educación a distancia. En la misma comisión, las primeras sesiones que tuvimos, tratamos este tema, las deficiencias en conectividad, las diferencias en los hogares. En todos los niveles, la educación a distancia en el mundo escolar es muy complicada en términos de que logre la misma efectividad que la educación presencial. Y vamos por partes, digamos, el mundo rural es evidente, o sea, los mecanismos de educación a distancia en el mundo rural son mucho más complejos. Hay esfuerzo, yo no quiero nunca dejar de destacar el esfuerzo que se ha hecho, pero obviamente que en el mundo rural la falta de conectividad hace que estos mecanismos de partida no puedan ser online, requiere un ir y venir de documentos, que no es claro cómo se les hace seguimiento, etc. Segundo, en el mundo de la educación técnico-profesional, los liceos técnico-profesionales, obviamente que el tema de la educación presencial es mucho más efectivo. Tercero, en todos los contextos de vulnerabilidad, donde o no hay conexión a Internet, o la conexión es limitada, o las familias están en espacios reducidos, compartiendo el poco acceso que tienen, se lo hace muy difícil. E incluso, porque aquí también ha habido mucha, no quiero decir presión, mucha a lo mejor crítica de un sector que es el mundo de los colegios particular pagados. Incluso en los establecimientos particular pagados, el alcance de la educación a distancia es muy variable. No es lo mismo lo que le pasa a un niño de 6 años que tiene que aprender a leer, y que es muy difícil que aprenda a leer si no tiene un adulto permanentemente al lado que lo guíe, y por lo tanto, incluso en el mejor colegio pagado, el mecanismo de distancia no le va a suplir lo que puede pasar en la sala de clase. Y lo mismo en los cursos de más arriba, donde algunos alumnos están en condiciones de captar la totalidad de lo que se les entrega, otros que necesitan más apoyo están en condiciones más mermadas. Entonces, con ese diagnóstico, nos pareció, sabiendo que es una decisión que puede generar cierto nivel de polémica, nos pareció razonable poner todo el foco en que una vez que se vuelva a clase, y ya voy a entrar a ese punto, pero una vez que la autoridad sanitaria decía que es posible volver a clase, nos pareció mucho más razonable darle continuidad al proceso de educación presencial, que sabemos que es más efectivo, y por lo tanto, optar por interrumpir este proceso de educación online que es bastante incipiente. Yo sé, y lo han dicho sostenedores, a quienes yo respeto todos, que habían agarrado un ritmo, dice. Pero ese ritmo es un ritmo que, si bien efectivamente es interesante, es un ritmo que no se compara al ritmo de las clases presenciales, y que desde el punto de vista de los aprendizajes, que yo quiero insistir en eso, es importante que no perdamos el foco en que este año tenemos que evitar que los aprendizajes se deterioren demasiado.
lo que hace es este ritmo que tienen es que logran vínculos entre las comunidades que son muy positivos y que se pueden incluso mantener durante la pandemia, pero no se compara. Entonces, esa es la decisión pedagógica de fondo, presidente, que subyace a esta decisión de haber adelantado las vacaciones de invierno. En el fondo es darle la mayor continuidad posible. Por supuesto, esto es dinámico. Una vez que volvamos a clases presenciales, habrá que ver cómo se desarrollan, etc. Y probablemente buscar espacios también en su momento para que puedan distenderse los profesores, los alumnos. Pero nos pareció que si hay que interrumpir un proceso, el proceso que había que interrumpir era este, que claramente es mucho menos efectivo, aunque se valora, que el otro que es mucho más concreto y efectivo en términos de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la vuelta a clase, para despejar dudas, lo que hemos dicho y reitero aquí, la vuelta a clases presenciales es una cuestión que depende de los análisis que hace la autoridad sanitaria y que eso se hace periódicamente y permanentemente. Por lo tanto, antes del 27 se va a anunciar por parte de la autoridad sanitaria cuál es cómo se sigue, si se prorroga la suspensión, si debemos retomar el tema online o si se podrá entrar presencialmente. Yo creo que es poco probable, obviamente, que lo hagamos el 27, porque por razones sanitarias que están más o menos a la vista. Pero no es una decisión que le corresponde al Ministerio de Educación, es una decisión que toma el Ministerio de Salud. Lo que nosotros hacemos es adecuar esas decisiones sanitarias al sistema escolar. Y por último, en esa misma línea, creo que también es interesante que sepa la comisión cómo estamos abordando esa vuelta a clases presenciales, que, insisto, es una fecha que va a depender de lo que la autoridad sanitaria determine. Y esto tiene varias etapas. Primero, una cuestión de gradualidad. Estamos trabajando con salud, al margen de la fecha, una gradualidad que permita que desde el punto de vista sanitario, emocional y pedagógico, se pueda, en el momento que se considere conveniente, volver a clase. Y esto puede tener varias aristas, digamos, que se están trabajando, aspectos territoriales, aspectos etarios, horarios. Hay zonas donde uno podría, efectivamente, a lo mejor están dadas las condiciones para que se pueda volver un territorio específico en algún momento, otras donde habrá que buscar mecanismos para evitar las aglomeraciones en los establecimientos, establecer horarios diferidos, partir a lo mejor por un grupo y luego lo siguiente, etc. Todo eso es lo que se está evaluando con salud, para darle, cuando sea el momento, la gradualidad necesaria al regreso. Segundo, nosotros tenemos un plan que hemos anunciado, que significa cómo se vuelve a clase. Y esto tiene fundamentalmente tres elementos que son importantes. Un primer elemento que es un elemento de diagnóstico integral. En el momento en que se vuelva a clases presenciales, que insisto, va a depender de lo que la autoridad sanitaria determine, hay una fase inicial de diagnóstico integral, que significa tanto desde el punto de vista socioemocional de los niños, como desde el punto de vista de su nivel de aprendizaje a la fecha en que vuelvan. Porque es importante saber cómo vuelven. No todos van a incorporarse ni desde el punto de vista emocional con en las mismas condiciones, y también no todos van a haber alcanzado los mismos niveles de aprendizaje respecto a algunos objetivos que son comunes. Y por tanto, esa fase de diagnóstico es muy relevante. Nosotros desde el Ministerio, es un diagnóstico que tendrá que hacer cada escuela, pero que nosotros vamos a prestar los apoyos desde el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad para que eso sea posible en términos fáciles y simples. Lo segundo es, hecho ese diagnóstico, una necesaria fase de nivelación, porque, insisto, no todos los niños, por las características de la educación a distancia, van a haber llegado con las mismas... con el mismo nivel, digamos, de avance o de mantención de ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Tanto, nivelación. Y la tercera fase es una fase de adecuación curricular. Este año, atendido lo que ya llevamos y lo que se proyecta, el currículum obviamente que tendrá que ser adecuado, va a tener que priorizarse en algunos contenidos y en algunas áreas. El trabajo que se está haciendo apunta principalmente a priorizar en los contenidos curriculares sobre la base de tres criterios que son relevantes. Un criterio que dice relación con aquellas áreas que son fundamentales, que son los fundamentos para poder seguir aprendiendo. Hay aspectos sin los cuales es muy difícil darle una progresión a los alumnos. Entonces, por tanto, esas áreas que son los fundamentos deben mantenerse.
Un segundo elemento, un segundo criterio, tiene que ver con aquellas áreas que son de integración. ¿Qué significa esto? Existen asignaturas que pueden integrarse, donde en un mismo momento, digamos, se pueden ver aspectos tanto de, voy a poner un ejemplo, matemática y física. Se combinan, son ramos que se pueden integrar. Por lo tanto, la unidad de currículum está trabajando en identificar esos ramos que son fundacionales, esos que son de integración, para ver cómo en horarios específicos y con metodologías que se van a también dar a conocer al sistema, se puedan ir avanzando. Y lo tercero, el tercer criterio, tiene que ver con ramos que son de actualización, es decir, que sean fundamentales, que se puedan integrar y también que son importantes para que los niños y jóvenes puedan efectivamente seguir un desarrollo en medida en sociedad, que son ramos que son, o áreas que son importantes para que los niños puedan mantener sus líneas de desarrollo. Entonces, termino con esto, presidente. La razón de anticipar las vacaciones tiene ese propósito, el que ya expliqué, que es privilegiar lo que sabemos que es más efectivo versus aquello que sabemos es menos efectivo y que además genera, a mi juicio, mucha inequidad en el sistema, que tenemos que administrarlo bien, pero que inevitablemente va a generar inequidades en el sistema, que es la diferencia entre lo presencial y la educación a distancia. Queremos privilegiar la educación presencial, por eso se anticipan las vacaciones, para que lo que se interrumpa sea este proceso a distancia, que es incipiente, que no es tan efectivo, y darle mayor continuidad al proceso presencial. Y la vuelta a clase va a ser en la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan y en alero de lo que la autoridad sanitaria considere que es lo que debe hacerse. ¿Y cómo se hará? Sobre la base de estos tres pilares que he descrito en términos sintéticos, que es el diagnóstico integral, la nivelación y un currículum priorizado. Eso, presidente, por ahora, por supuesto, atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, ministro. La verdad que yo por lo menos escuché bien claro. Y ahora quisiera que hiciésemos una ronda con los colegas que están ya conectados, porque todos han tenido contacto con comunidades educativas, todos hemos visto el documento del Colegio de Profesores, también algunos especialistas que han hecho un planteamiento de una línea distinta. Respecto al calendario, más que los aspectos concretos que usted ha planteado específicos, con los cuales por lo menos a mí me hace sentido, creo que claramente vamos a tener que hacer una aplicación del currículo. En fin, no he visto a nadie pidiendo la palabra todavía. Señor secretario, ¿usted tiene alguien inscrito? No, senador, pero la senadora Provost está pidiendo la palabra. Y después yo. Ya, bien. Muchas gracias. Había pedido la palabra virtualmente y además quisiera hacer varias consultas, presidente. Primero al ministro para poder romper este mito de que las vacaciones, la verdad, se hacen para desligarse de responsabilidades como, por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Entonces, creo que sería bueno ahondar en eso porque la verdad no se explica ni con los antecedentes que hoy día nos ha aportado a la comisión, en que se decida administrativamente adelantar las vacaciones, porque las vacaciones están hechas precisamente para que una vez que el estudiante ha desarrollado un periodo de su programa escolar, pueda liberar el estrés, el cansancio que significa eso, y por lo tanto es inconsistente que se diga que el propósito son los niños y niñas, y entendiendo que hoy día una buena parte de los estudiantes está confinado en sus hogares, en hogares que tienen muy pocos metros cuadrados, se les pida que estén en vacaciones, cuando la verdad la idea es reservar ese tiempo para sacarse el estrés de lo que significa este confinamiento. Quisiera preguntarle al ministro, presidente, si es que este plan de regreso a clases y también el calendario escolar ha sido conversado con actores sociales, con el Colegio de Profesores particularmente. A mí me parece importante que exista este plan integral que aborde elementos socioemocionales, eso es significativo, la nivelación, la adecuación curricular, pero establecer estos criterios de áreas fundamentales, me gustaría escuchar un poco más de eso, a lo mejor, no sé si en esta sesión o en otra,
que lo hagamos con mucha celeridad, escuchar a la unidad de currículum del Ministerio, a la División de Educación General, cuáles son aquellas áreas fundamentales, cómo están imaginando estos procesos de integración que ya se hace en los distintos establecimientos educacionales, pero particularmente en la última área que habló el ministro, que dice ramos de actualización para conseguir un desarrollo en sociedad. Eso abre hartas interrogantes. Me gustaría además preguntarle al ministro cómo piensan ellos hacer este diagnóstico integral, colocando énfasis en aspectos socioemocionales que son fundamentales. Yo valoro el que eso se haga, con las noticias que hemos recibido respecto de reducciones en el presupuesto del Ministerio de Educación. En un rato más la Comisión de Hacienda va a abordar el conjunto de reducciones, pero me gustaría escuchar de parte del ministro cuáles son estas reducciones que el Ministerio de Educación va a tener frente a esta crisis sanitaria, porque lo que nosotros hemos conocido de un borrador, me imagino yo, de decreto, es que hay reducciones en las becas de mantención de educación superior, sean estas universitarias o de técnicos profesionales, hay reducción en la gratuidad, hay reducción en el subtítulo 24, que son transferencias corrientes, hay reducciones en los programas de salud de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en donde particularmente está el programa de habilidades para la vida, entre otros programas de salud que son muy importantes para los niños y niñas más vulnerables, como el programa de salud bucal, el programa auditivo, el programa ocular, de columnas, etcétera, y que además afecta a los niños más pobres de este país. Me gustaría saber cómo se aborda esto con la reducción de presupuestos a la educación pública. Entonces, que el ministro pudiera explicarnos cuáles son las razones, cuál fue la conversación que ha tenido el Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda para estas reducciones en el presupuesto y cómo se enfrentan este plan de regreso a clases en conversación con los actores sociales. Eso por ahora. Muchas gracias, senadora. Le corresponde entonces ahora intervenir al senador Carlos Montes. Gracias, presidente. No, yo la verdad que creo que tenemos que reconocer que estamos ante una realidad que nunca nos imaginamos, totalmente nueva, y hay que construir respuestas lo más apropiadas posible. Yo primero quisiera decir de que así como la ministra Cubillo se dedicó mucho a tratar de incidir políticamente en cada una de las cosas, fue muy política, muy de táctica su gestión. Creo que esta gestión ojalá que sea lo más flexible posible y más dialogante, porque aquí no hay respuestas preelaboradas. Nadie tiene aquí una respuesta clara y única y definitiva. Por eso yo creo que es bien importante oír a distintos actores, a distintas personas que distintos tipos de conocimiento. Ayer yo oí, para mi sorpresa, incluso a Brunner criticando al ministerio y al ministro, o sea, cosa que no es muy frecuente. Entonces, es un punto. Pero lo que quiero decir es que ojalá, ministro, que haya flexibilidad. Además, las respuestas no tienen por qué ser tan únicas, porque las realidades también son un poco diversas, ¿eh? Y por eso yo creo que se requiere bastante flexibilidad. Y lo más probable es que vamos a tener un periodo parecido al actual, un mes más por lo menos, si no dos, ¿eh? O sea, esto se considera así para lo económico, pero no para los ingresos de los trabajadores, ni tampoco para lo que se hace en actividades como educación. Aquí se parte de una hipótesis que está relativizándose, que la clase presencial es más efectiva. Pero la verdad es que yo he leído distintos trabajos que a uno le demuestran de que esto es así para ciertos objetivos, para cierta forma de entender las cosas, pero si hay cambio de objetivo y de contenido, a lo mejor puede ser más eficaz lo que se está viviendo ahora. A mí me pareció muy bueno el trabajo de Cristian Beley con Gonzalo Muñoz sobre esto, que hace una reflexión histórica y de todo. La verdad que aquí tiene una potencialidad propia lo no presencial, ¿eh? Otra realidad que tenemos que asumir y tenemos que ver cómo enfrentamos, y con la enorme desigualdad que tiene lo no presencial, la enorme desigualdad. Yo alguna vez le he haber comentado a los demás de que me tocó ver un estudio sobre los niños en condominio de vivienda social. La principal bronca es a la basura, la segunda las peleas a los adultos y la tercera no tener dónde hacer tareas, porque son 40 metros. Si además ahora se pretende que se convierta la casa en la escuela, es bien complicado. O sea, yo creo que la discusión no es quién es mejor, porque obvio que tienen potencialidad distinta y condiciones distintas lo que es lo presencial respecto a la casa.
Entonces, respecto a los objetivos y contenido, creo que hay que abrirse. Yo veo en mi nieto una riqueza en la relación familiar que normalmente no tienen, una intensidad en los vínculos, una forma de investigar temas, de relacionarse unos con otros realmente potente. Entonces, ¿cómo poder orientar educativamente eso hacia objetivos globales de desarrollo de los niños? Porque en esta realidad se pueden tener muchos objetivos logrados que estaban cruzados de otra manera en otras partes del programa. Y, en fin, yo creo que aquí hay algo que a lo mejor no se cumplió antes que hay que cumplirlo, el desarrollo más integral de las personas. A mí me encantaría haber visto al Consejo Nacional de Educación habiendo dado una opinión sustantiva sobre esto. Y creo que existe ese consejo. Lo digo, tiene una remuneración ese consejo, por lo menos que tenga una propuesta que a lo mejor la tiene, a lo mejor la dio, yo la desconozco. Yo creo que en ese sentido hay que replantear los objetivos, que es lo que está planteando Belé y otro, y el debate en otros lados. Hay que ver qué objetivos se pueden cumplir acá, objetivos que sean más adecuados para estos objetivos, que incluso en la sala de clase cuesta mucho cumplirlos, que presencialmente es más difícil. Nada va a reemplazar la interacción entre alumnos, nada va a reemplazar el ejercicio que propone el profesor, pero hay otros elementos. Entonces, primero, yo resumo, yo pediría que hubiera más flexibilidad y diálogo. Segundo, que la respuesta no fuera uniforme para toda la realidad igual, que pudiera diferenciarse. Creo, no sé mucho, pero lo rural no tiene nada que ver con el resto, ¿no? O sea, la realidad rural debiera tener hoy día otro tratamiento, creo yo, aunque me imagino que lo rural no es homogéneo a lo largo del país tampoco, y ojalá que los distintos actores del ministerio cumplan un rol. Yo creo que el ministerio es muy importante, como dice Yana, es muy importante en esta situación, pero tiene que cumplirlo de otra manera, su objetivo, tiene que reciclar su objetivo. Yo estaba preguntando, ¿qué están haciendo las CEREM y todas las reparticiones en ministerio en regiones? Y como que están paralizadas, es la respuesta que yo he recibido, usted, ministro, podrá aclararnos. Como que está paralizada, como que no ha redefinido su rol dentro de las posibilidades que hay ahora, y sería bueno saber. Yo me metí a ver lo del presupuesto. La verdad que 56.000 millones en un presupuesto de esta envergadura no es nada muy importante, muy significativo. Sin embargo, se ven señales que de seguir insistiéndose en ellas pueden ser súper graves. Pero lo más importante más bien en qué no se gasta, como Hacienda le ha dado por decir en qué no hay que gastar, pero nos está diciendo en que sí hay que trabajar, porque el Estado tiene que operar de otra manera en esta nueva realidad. Y el Estado es muy necesario. Entonces, solo habilidades para la vida podrían tener una interacción con las familias, con los problemas de salud mental, podría hacer una ayuda, incluso por la vía telefónica u otra. Entonces, me parece bien importante. Yo no estoy diciendo que alguien tenga claro y decidido esto, ministro, y maduro. Esto es una cosa que nadie tiene muy clara, pero estamos construyéndole, y por eso es que es necesaria flexibilidad, diálogo y diversas respuestas. Gracias, presidente. Gracias, senador Monte. Muy breve, ministro, antes de dar la palabra nuevamente para responder algunas consultas. También se nos ha preguntado, y de hecho la Comisión de Infancia, que es una comisión especial, a esta hora está sesionando, y uno de los temas también que ellos se han planteado es qué pasa con el programa de habilidades para la vida de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, algo planteaba la señora Yana Proboste recién. Hay un recorte presupuestario en torno al programa, entiendo que usted lo descartaba, ministro, pero sería bueno saber qué es lo que ustedes están pensando, si también se está viendo algún tipo de educación en relación a ese programa. Y lo último, insistir en algo planteado también los senadores, respecto a las vacaciones. Porque usted, esta mañana, ministro, en un programa de radio, señalaba que es muy probable que después del 27 los niños no puedan volver a clase, que es lo que de alguna manera todos hemos percibido. Y por lo tanto, estas 2 semanas pueden ser un paréntesis, puede ser una suspensión, que no va a ser ni vacaciones, pero sí va a haber logrado interrumpir un proceso dinámico creciente que se venía alcanzando un ritmo, como yo dije al comienzo. Entonces, puede ser también un tiempo perdido, ministro. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes se cierran definitivamente a que más adelante de verdad se tenga esto que bien describía la senadora Proboste, vacaciones para liberar las tensiones, el estrés, el apoyo escolar, que es un tema hoy día real, un tema que nosotros no hemos enfrentado, lo que pasa por el primer ciclo básico especialmente? Y ahí nuevamente reiterar el tema de la evaluación. ¿Qué están pensando ustedes, ministro? A veces no lo dijo en la primera parte, en materia de evaluación. Eso, yo me desconecto, le doy la palabra. Presidente, solo un tema antes que el ministro pueda responder, pero un poco tiene que ver con las inconsistencias que uno ve, porque
por una parte, el gobierno hace enormes esfuerzos para decir, no es un periodo de vacaciones, y el Ministerio de Educación dice, es vacaciones. Entonces, ¿qué tienen que entender las familias? ¿Qué tienen que entender los niños y niñas? Porque hay una parte del discurso gubernamental que señala que este no es tiempo de vacaciones y por lo tanto conmina a la gente a quedarse en sus casas, y el Ministerio de Educación les dice, no hagan caso, este es tiempo de vacaciones, usted está de vacaciones. Entonces es mucha inconsistencia, presidente. ¿Quiere la palabra? Gracias, presidente. A ver, hay algunas preguntas que se repiten, por tanto las voy a juntar, y otras que están aisladas. Una que se repite, que es lo del programa, los recortes presupuestarios y específicamente el programa Habilidades para la Vida. Yo ayer lo dije en una entrevista, justo causó, digamos, pero quiero ser enfático en esto. No existe ningún recorte presupuestario al programa Habilidades para la Vida ni a cualquier otro programa de los de salud o los programas sociales de FUNAEP. Y lo reitero acá, no se están recortando esos programas, y es bueno también entonces contribuir a que no quede esa sensación, porque cuando nosotros ya hemos explicado de que efectivamente ese recorte no existe, lo que es bueno no insistir en un recorte que no es tal. Y desde ese punto de vista, lo que se está haciendo es precisamente buscar cómo durante estos periodos de suspensión de clases poder llegar a los distintos personas beneficiadas de esos programas con mecanismos distintos. Ustedes saben que el programa Habilidades para la Vida es un programa que se ejecuta precisamente en la sala de clase, en grupos, y por lo tanto requiere un cambio, digamos. Los convenios que ya estaban firmados planteaban esa manera de ejecutarse, y por lo tanto lo que está haciendo FUNAEP es buscar otras maneras de darle durante este periodo de suspensión, que como ya se ha dicho aquí, es muy complejo para todos, ¿no? Darle continuidad, pero no hay ninguna reducción de los programas. Se explicó también, porque circularon algunas noticias falsas de que se estaban reduciendo, por ejemplo, las becas y la gratuidad. Hay una reducción a esa partida, pero no significa quitarle beneficios ni de becas ni de gratuidad a ningún alumno. Y la explicación es bien simple, es que el supuesto que se consideró en la elaboración del presupuesto este año no se dio, porque hubo una baja importante en la matrícula de alumnos de primer año. Entonces, no hay aquí reducción de beneficios, ni recortes presupuestarios a programas sociales que sabemos son muy relevantes siempre, y particularmente en estos momentos complejos que vive el país. Quiero eso despejarlo, que no quede en duda, que no quede ninguna duda. El tema de las vacaciones, lo expliqué, lo vuelvo a reiterar, tiene un propósito que es fundamentalmente el de darle prioridad a el régimen presencial de clase por sobre un régimen de clase a distancia que está muy lejos de tener la misma efectividad. Y que, como lo plantea el senador Montes, yo recojo lo que usted plantea, senador presidente. Obviamente aquí se necesita pensar en distintas alternativas, no hay soluciones únicas, todo muy complejo y todas las decisiones tienen efectos diversos. Pero creo también que es muy importante no perder de vista la inequidad que genera un proceso sistemático de educación a distancia en una realidad como la chilena. Está bien que se promueva y que quien lo pueda hacer mejor lo mejore cada vez más, por supuesto, pero a mí me preocupa que nos empecemos a hacer un poco trampa en el solitario, de que los colegios que sientan que están logrando sacarle ritmo a la educación semipresencial o a distancia, en verdad se empiezan a convencer de que los resultados de ese proceso es exactamente igual al de la educación presencial. Lamentablemente no es así, y se generan muchas brechas, se genera mucha brecha a nivel del país e incluso en los mismos establecimientos, dependiendo de las condiciones de cada familia que puedan o no darle mayor o menor atención a un determinado niño, que incluso puede ser entre compañeros de curso. Entonces, creo que acá el tema de
cómo evitamos que esta crisis sanitaria tenga además como efecto profundizar brechas de aprendizaje o las brechas educativas, es una cuestión que nos tiene que preocupar. Obviamente, yo recojo lo que acá se ha planteado, no hay soluciones únicas, pero también hay que tener cuidado con que la excepción se transforme en la regla general y pase a ser esa la regla única, bajo una lógica de perder un poco de vista cuál es el objetivo. Es cierto que estas vacaciones son muy complejas y son distintas, porque el año es muy distinto, porque lo que estamos viviendo es totalmente diferente. Y por lo tanto, de hecho no es primera vez que ocurre. A todos nos ha tocado convivir con años, por ejemplo, de paralizaciones en el sistema escolar, y en varias de esas oportunidades se adelantaban también las vacaciones, entendiendo que los niños también estaban fuera de su contexto. Obviamente esto es distinto, pero quiero plantear de que es una opción que no es una opción que no esté meditada. Otros países del hemisferio sur también lo han hecho, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Australia, del norte de Colombia y México. Por tanto, es una alternativa que creo que es importante medirla en el sentido que tiene, que es, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, darle prioridad a la educación, a las clases presenciales por sobre las clases a distancia, con todas las dificultades que eso tiene. Yo creo que sería interesante, lo planteaba la senadora Proboste, a lo mejor excede esta conversación, una sesión donde la unidad de currículum pueda explicar el trabajo que se está haciendo. Creo que ayuda muchísimo. Por supuesto están ahí los expertos del Ministerio de Educación. Yo prefiero que esa explicación la haga derechamente las personas que están a cargo de ese trabajo. Me parece que sería un buen aporte, digamos, no hay ningún problema. Entonces, creo también que es importante que la Comisión entienda que eso se está trabajando y por lo tanto hay que darle el espacio a eso. Pero creo que es muy relevante, creo que ayuda, ¿no? Y respecto de otros temas que se planteaban, lo dije al principio, pero lo repito, el senador Quintana, presidente, usted está preocupado por las evaluaciones, ¿eh? Lo que nosotros hemos hecho es darle orientaciones claras al sistema escolar respecto de cómo deben hacerse, de cómo debe seguirse adelante con el proceso de evaluación. Y lo que hemos dicho es que mientras dure este periodo distinto de suspensión de clases, la evaluación debe hacerse sobre la base de criterios formativos, basados fundamentalmente en la retroalimentación entre la comunidad escolar, digamos, el docente, sus alumnos, y no de carácter sumativo, que no se traduzca en una nota, ¿eh? Obviamente el sistema va a requerir, cuando se cierra el año, que los alumnos sean evaluados, pero bajo el contexto que yo ya describí, hecha el diagnóstico, hecha la nivelación, sobre la base de las adecuaciones curriculares que son las que he presentado, las que se están trabajando, porque obviamente, insisto, la inequidad que se produce entre incluso alumnos de un mismo curso respecto de cómo captan la educación a distancia, no permite que la evaluación sumativa sea el elemento esencial durante este periodo. Entiendo que eso, como en términos generales, si se me escapa algo, me lo podrían repetir, pero creo que me hice cargo de todas las inquietudes. Gracias, presidente. Gracias, ministro. No sé si hay otra consulta. Yo lo que desprendo acá del ánimo de los colegas, la propuesta que ha hecho la senadora Proboste, que tengamos una sesión, puede ser la próxima que tengamos, con la unidad de currículum, y tal vez invitar a esa misma sesión a algún experto. Nosotros, de hecho, hemos intentado conectar a alguien, pero hoy día no fue posible, especialmente algún especialista en trastornos mentales en ámbitos escolares. Los colegas, el senador Monte también ha planteado, creo que aquí hoy día hay una situación de estrés mucho mayor que la que teníamos antes en el sistema escolar, más allá de los ritmos que uno puede pensar que el estudiante tiene más libertad, porque de hecho está en la casa, y la verdad es que eso no ha sido así. No sé, ofrezco la palabra por última vez. Jaime, presidente. ¿Puedo hablar? ¿Sí? No, yo quisiera insistir en una cosa, ministro.
aquí la pregunta no es si es mejor o no lo presencial, porque es distinto y puede ser mejor para ciertas cosas. Yo creo que el gran desafío ahora, sabiendo que yo creo además que vamos a pasar por lo menos 2 meses más en esta situación, que el problema es cómo potenciar más lo no presencial en diversas realidades familiares, en diversas realidades sociales y cómo apoyar eso. Y ojalá que usáramos la televisión si es necesario, usáramos otros mecanismos, otros, porque también podría usarse la televisión, o sea, si no tendría por qué ser, o sea, el canal 7 no ha cumplido nada con la televisión cultural y ya debiera estar operando, se le destinaron 18 millones de dólares y en este momento lamentablemente no lo está, pero hay que ver otra alternativa. Respecto a habilidades para la vida, este es un programa que surgió del Parlamento. Y este es un programa que surgió del Parlamento en el debate presupuestario. Y este programa partió con Antonio Infante como director de Junaev y Lagos de ministro de Educación. Y la verdad que ha crecido, se ha expandido, ha tenido alto y bajo y todo, pero es un apoyo, las duplas psicosociales, los asistentes sociales y la muy importante a la familia, es muy valorado incluso internacionalmente el programa. Yo lo único que quiero decirle es que esas duplas no solo trabajan en la sala de clase. Esas duplas también trabajan con la familia, también trabajan con los padres. Entonces hay que conversar, hay que preguntarle a ellos cómo se puede reorientar su potencial en estas circunstancias. Yo miré el presupuesto y efectivamente no era en esa línea porque era escuelas saludables de aprendizaje, no las escuelas saludables del programa de habilidades para la vida. Pero yo en ese sentido quiero, ministro, decirle que hagamos harto empeño de tener respuestas creativas, ¿eh? O sea, y buscar distintas alternativas. En algunos casos puede ser incluso entregar guías, en otros casos puede ser incluso hasta computadores que ustedes tienen, me imagino que están con el programa, o sea, buscar diversas realidades, pero con objetivos educativos que hay que replantearlo. Eso, presidente. Presidente, perdón, no se escucha su intervención. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ahí sí. Bien, sí, gracias. Lo que quería agregar a lo que plantea el senador Montes, que puso el tema de la educación, yo entiendo que eso no depende exclusivamente del Ministerio de Educación, requiere también de otros entes regulatorios, también del mundo privado, como la televisión, pero claramente se echa de menos ahí algo. Y en esa misma línea, bueno, la SEP, ministro, es una ley que tiene por finalidad ayudar a disminuir las brechas entre estudiantes y todas las modificaciones que se han hecho han apuntado a esa dirección. La pregunta, ¿ustedes no tienen previsto alguna modificación, por ejemplo, para adquirir computadores y apoyar algunos establecimientos que el disponer de estos elementos se les pueda estar haciendo más difícil? Presidente. Presidente, pero, o sea, ministro, me da la palabra para que pueda usted hacerse cargo de la pregunta. Yo me alegro de escuchar al ministro que diga que no va a haber reducción en los programas de salud de la Junaev. Yo le mandé a él internamente el decreto del cual nosotros tuvimos acceso, pero creo que sería importante que el ministerio pudiera compartir con esta comisión cuál es el decreto de reducción del presupuesto. Creo que eso es necesario en los periodos de transparencia que estamos viviendo. Y segundo, un poco lo que planteaba también el senador Carlos Montes. ¿En qué es lo que se puede invertir? Nosotros hemos estado conversando con muchas instituciones de educación superior que tienen a su cargo el programa PASE, y ellos están muy conscientes de lo que hoy día se planteaba por parte del presidente de la comisión, en que muchos de los jóvenes que forman parte del programa Acceso no tienen equipos computacionales. Entonces, una alternativa sería que se les permitiera a esas instituciones que están en el programa PASE que puedan dotar a los estudiantes de equipos computacionales de seguir en línea. Ese no es el único problema. El otro problema es tener acceso a Internet. Nos encantaría que el Ministerio de Educación pusiera suma urgencia al proyecto de ley que hemos presentado junto a varios senadores
y senadoras para tener acceso gratuito a ciertos estudiantes, aquellos que tienen gratuidad en la educación superior, que tienen becas de aranceles o becas de mantención, y en el sistema escolar aquellos que son depositarios de la subvención escolar preferencial, entre otros. Entonces, creo que eso permite ir haciendo visible muchas desigualdades que no permiten avanzar en las trayectorias educativas en situaciones de crisis como las que hoy estamos viviendo. Eso, presidente. Muy bien, ahora sí le ofrezco la palabra, su ministro, para Senador que Monte, cierre. No, yo quiero hacer una pregunta muy breve. Ministro, ¿por qué el CIMSE sigue vigente cuando no se puede hacer? ¿Y cómo va a ser el recorte al CIMSE a efectos presupuestarios? Porque ya están firmados los contratos. ¿Cuál es la situación? Ahora sí, ministro. Gracias, presidente. A ver, nosotros tenemos un proyecto en trámite que está en la Cámara sobre la SEP, que ahora obviamente por toda esta, por el cambio, digamos, coyuntural, no se ha seguido tramitando, se despachó de la Comisión de Educación, y estamos viendo en qué minutos se puede llevar a la sala, pero que abre espacios de mayor flexibilidad, con un foco siempre en lo pedagógico de la SEP. Ahora, al margen de eso, se han dado bajadas ahora más concretas para darle tranquilidad a los establecimientos que tienen convenio SEP, de que puedan destinar esos recursos a material de apoyo en temas tecnológicos u otros, siempre alineados con su proyecto educativo y que apunten precisamente a despejar o eliminar brechas que puedan existir. Y eso ya esa bajada se ha hecho al sistema en orden a darle tranquilidad a los sostenedores, a los establecimientos, de que puedan destinar los recursos SEP a esas áreas. Entiendo que esa era su inquietud, ¿no? Si se podían gastar las plata SEP. PASE, particularmente el PASE, que más bien son las otras instituciones en la educación superior. Sí, no sé, efectivamente el senador Quintana planteó lo de la SEP, la senadora Proboste planteó lo del PASE. Es un buen punto, senadora, yo no había mirado con detención el programa PASE, por lo tanto vamos a analizar qué alternativas ahí pueden surgir, porque reconozco que no lo tenía dentro del panorama completo de herramientas a las cuales a lo mejor podríamos utilizar ahora para salir de esta contingencia. Así que le agradezco el comentario, lo vamos a revisar. ¿No? Lo vamos a revisar. Y por último, el senador Montes preguntaba por el CIMSE. Bueno, falta todavía para eso, en el fondo, y por lo tanto las decisiones que haya que tomar respecto al CIMSE se tomarán oportunamente. Muy bien. Bueno, ministro, agradecemos su buena. Usted mismo ha visto que ha sido una reunión bastante provechosa, con muchas propuestas. Creo que hay aspectos de la propuesta que está planteado, lo cual tenemos acuerdo. Sin embargo, yo creo que persisten las dudas respecto si las vacaciones era o no el mejor camino en este momento. Bueno, seguiremos en contacto. Yo espero que podamos tener una sesión con la unidad de currículum y con algún experto en el área que hemos señalado próximamente. No sé si hay algún otro tema, señores senadores. Habíamos visto, bueno, al ministro lo podemos despedir, yo creo que no hay problema. ¿Sí? Gracias, ministro. Muy breve, solo, presidente, agradecerle la sesión. Yo creo que efectivamente estamos en un marco en el que acá han surgido propuestas que son interesantes. Obviamente no vamos a estar necesariamente de acuerdo en todas las medidas, pero creo que es importante mantener este espíritu de colaboración, de trabajo, de búsqueda de soluciones para un momento que es muy evidente, obvio lo que voy a decir, pero que no podemos olvidar nunca, y es que es tremendamente complejo y que requiere decisiones que sabemos en algunos casos generan impacto en algunos grupos específicos, pero que creemos hay que mirarlo con un sentido global. Así que le agradezco, presidente, la sesión, y aprovecho de despedirme porque obviamente ya estamos, entiendo que este era el objetivo principal. Así que muchas gracias, presidente. El micrófono, presidente. Por ahí sí. Bien. Lo siguiente, quisiera plantearle a los colegas que pudiéramos ver cómo seguir adelante con la discusión de dos proyectos. Hay uno que está bastante avanzado en particular, que es el de capacidades educativas especiales,
Y hay otro proyecto que es el que tuvo plazo de indicación hace pocos días atrás, que se cumplió, que escuchando al ministro, hace poco rato él señala de que el proceso de evaluación no va a poder ser de manera sumativa como era hasta ahora, y al revés, va a tener que incorporar los criterios formativos, de retroalimentación, cualitativo en definitiva, o sea, exactamente todo lo que planteó la moción que presentamos ayer, hace ya bastante tiempo. Hoy día el invento está aprobado en general, entonces yo creo que esto cobra más importancia que nunca, y por esa razón es que debiéramos ver manera de avanzar con él, pero entiendo que debiéramos también terminar primero el despacho en particular de capacidades educativas especiales. Ofrezco la palabra, no sé si la Secretaría nos pudiera traer para la próxima sesión una propuesta con comparado, pero yo entiendo que son bastante pocas las indicaciones que están pendientes de votar. Así es. Presidente, estaban los comparados porque los mandó la Secretaría el fin de semana. Y tal como usted lo dice, yo creo que es bien urgente que aceleremos el paso en la tramitación del proyecto de ley que permite un sistema evaluativo distinto, un sistema mucho más cualitativo, que son además en tiempos de crisis va a ser muy necesario. Entonces creo que a este proyecto, si el Ejecutivo no le quiere colocar suma urgencia, creo que la Comisión sí debiera colocarle suma urgencia, teniendo el foco educativo que no se puede perder en esta comisión y que es muy importante. Yo le pediría que votáramos, presidente. El micrófono. El presidente tiene el micrófono cerrado. Ahí sí. No, sigue el micrófono cerrado. Sigue con el micrófono cerrado, presidente. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Hola, Sí, ahí hola, sí. sí. Gracias. Bueno, entonces, la idea es poner entonces, por lo que yo escucho a la senadora Proboste, en primer lugar para la próxima sesión el proyecto de evaluación, dada la urgencia que se nos va a presentar. El gobierno ya ingresó indicaciones, por lo tanto están todas las condiciones para proceder con ese proyecto y dejaríamos en suspenso el de capacidad educativa especial. Ofrezco la palabra. Presidente, si quiere el de necesidad educativa, despachémoslo ahora, si nos quedan votación de 3 indicaciones, que además la íbamos a votar la sesión pasada. Sigue en línea el senador García Ruminot, que era el que había planteado que lo pudiéramos, dado que era una indicación que habíamos presentado en ese momento, que la pudiera revisar. Han transcurrido 2 semanas, que sé que han sido complejas, pero a lo mejor ya estaríamos en condiciones de despacharlo. Es un proyecto de un artículo único, que es bien, bien sencillo, presidente. A lo mejor lo podríamos despachar hoy día y dejar la próxima sesión ya dedicada exclusivamente al proyecto de notas. Muy bien. Es una propuesta que estamos en condiciones de implementarla. Quedan solo 3 votaciones. Le ofrezco la palabra al senador García. Presidente. Te escuchamos, Pepe. Te escuchamos, estás al aire. Muy buenos días, qué gusto de saludarlos. Saludarte, Yasna. Yo no tengo inconveniente en que despachemos hoy día el proyecto de necesidades educativas especiales. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y respecto del segundo proyecto, del sistema de evaluación, me pareció escucharle al presidente Jaime Quintana de que el Ejecutivo habría presentado indicaciones, porque en el comparado que tenemos yo no veo indicaciones del Ejecutivo. Entonces, si fuera así, sería bueno que lo pudiéramos complementar para traerlas estudiadas para la próxima sesión. Sí, es posible que la del Ejecutivo haya ido ingresada con el senador Rodrigo Galilea. Yo entiendo que es la misma, el senador Galilea lo conversó con el Ejecutivo. No sé si estará.
Sí, entiendo que aparecen indicaciones del senador Galilea aquí. yo creo que va en esa línea. Si le parece, le damos la palabra entonces al secretario para que nos diga cómo proceder con la votación pendiente de educativas especiales. Perfecto, senador, buenos días. Sí, efectivamente, en la sesión pasada la comisión votó dos indicaciones, no sé si tienen todo el texto comparado a mano para poder seguir el análisis. La comisión votó las indicaciones número 1 y número 3. En consecuencia, lo que hay que hacer es votar la 2, en que el senador García pidió aplazamiento, pidió segunda discusión, y luego votar las indicaciones 4 y 5. Simplemente votar esa indicación y con eso quedaría despachado el proyecto de ley. No sé si les parece partir por la número 2, que es la que se había pedido la segunda discusión, en que el senador, que es una indicación de la senadora Proboste y del senador Latorre, que propone efectuar una precisión en la redacción de la norma. Y me recuerdo yo que en la discusión de la semana pasada, el senador García había planteado el tema de qué significaba lo de estrategias de diversificación de la enseñanza. Eso, señor presidente. Bien, votamos entonces. Ok, si están de acuerdo, se toma la votación. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se vota? Senador García. Senador García. En contra de la indicación 2. En contra. Senador Montes. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Queda aprobada la indicación, 3 votos a favor y 1 voto en contra. Luego habría que ir, siguiendo en el comparado, con la indicación número 4, que es de la senadora Proboste y del senador Quintana, que proponen agregar nuevos contenidos a este proyecto de ley. Todos tienen el comparado, no sé si es necesario que lea la indicación o que se haga una explicación por parte de la senadora Proboste, que fue, me parece, la autora de la misma. Como quiera, esta es una indicación que... Sí, como quiera, una indicación que hemos presentado con el presidente de la comisión y que busca intercalar en el artículo 13, tercero, cuarto y quinto nuevo, que los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán asegurar a partir de primero básico que 2 cupos por curso sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. Esto fue a raíz de escuchar las opiniones de distintas organizaciones que estuvieron durante este proceso. Puede resultar un número aún insuficiente desde la perspectiva de una mayor inclusión, que es lo que nosotros esperamos, pero al menos garantizar en que tengan prioridad. Y ahí lo que hemos establecido es la misma lógica que existe en el sistema de admisión escolar, es decir, que se establezcan las prioridades que están establecidas en la ley del SAE, es decir, que tengan hermanos o hermanas en el mismo establecimiento, que sus padres trabajen en el colegio, tal cual. En eso no hemos innovado nada respecto de lo que está en la ley 20.422 del sistema de acceso a la educación. Los procesos de admisión de los establecimientos particulares pagados deberán priorizar a él o los hermanos de alumnos matriculados que presentan necesidades educativas especiales permanentes para que puedan cursar sus estudios en esos establecimientos. Eso en resumen, presidente, la indicación número 4. No sé si alguien quiere argumentar en contra o a favor. Entonces, presidente. No, yo pedí la palabra. Senador García. Yo quería pedir a la senadora Proboste, como autora de la indicación, si nos pudiera explicar, porque se está proponiendo de que se aseguren 2 cupos a partir del primero básico para estos alumnos prioritarios. Dice, sin perjuicio de que no se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. A mí eso me suena un poco contradictorio, porque si no hay niños o jóvenes que estén postulando, a mí me parece que el colegio debiera poder
debiera poder ocupar esas vacantes. Esa es mi consulta. Y respecto del inciso segundo, yo, bueno, quiero primero escuchar la respuesta respecto del inciso primero, porque dependiendo cuál sea la respuesta, quisiera pedir votación separada para el inciso segundo. Senadora Proboste. Sí. Lo que busca esta indicación es que en muchos establecimientos, o en la gran mayoría de los colegios particulares pagados, el ciclo comienza antes. Vienen algunos desde el playgroup, después pre-kinder, kinder, y por lo tanto lo que nosotros hemos establecido es que en algunos establecimientos se hace desde primero básico, y por lo tanto ahí lo que nosotros hemos señalado es que al menos garantice 2 cupos. No es el propósito de que si no hay postulantes, esos 2 cupos no se utilicen en ningún sentido. Es que al menos sean capaces de garantizar estos 2 cupos y que estos se prioricen en virtud de lo que hoy día nosotros ya tenemos. No estamos innovando en ese sentido. Y lo que estamos diciendo es que prioricen de acuerdo a la ley que establece el sistema de acceso a la educación. Es decir, que tengan prioridad los hermanos o hermanas de estudiantes que están ya matriculados en ese establecimiento, o que tengan prioridad. Eso es lo que dice el primer inciso, que hace referencia a la ley del SAE, que también se abre para padres o madres que trabajen en el establecimiento educacional. Eso es, y la diferencia, y el segundo es que reitera la necesidad de que los hermanos de establecimiento, los hermanos que estén en el mismo establecimiento educacional van a tener siempre prioridad. Senador García, luego de la explicación de la senadora Proboste, ¿usted mantiene la petición de votación separada del inciso segundo? No. Lo que pasa es que a mí me hace ruido la frase sin perjuicio de que no se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. ¿Habría acuerdo en que elimináramos esa frase? Porque no hay problema. Estoy de acuerdo en que reservemos los 2 cupos, pero si no hay estudiantes para cubrirlos, creo que el colegio debiera poder ocuparlos. Sí, no hay problema. Ese es el espíritu. No hay problema. Autorizamos ahí a la Secretaría para que tarje. La indicación se aprobaría, entiendo yo, por la unanimidad de los miembros, 4-0, eliminando la frase que ha señalado el senador García, ¿correcto? De acuerdo. Perfecto. Y hago presente que en la página 10 del texto, en la página 11 del texto comparado, está la última parte de esta indicación, que es incorporar dentro de los requisitos para el reconocimiento oficial precisamente el contenido de la indicación anterior, que es que en el caso de establecimientos ocasionales particulares pagados, se cuente en el proceso de admisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, que es el artículo 13 que está siendo modificado por la indicación en la otra parte. Entonces también se tendría que, entiendo yo, aprobar esta segunda parte de la indicación, que es una correlación de la indicación que ha planteado la senadora Proboste, pero al tema del reconocimiento oficial de los requisitos para que esto se obtenga. Así lo entendemos todos, ¿no es cierto? Así es. Bien, así que aprobado. Vamos al número 4. La indicación número 4 se aprueba completamente 4-0, ¿correcto? La 4. Sí, la número 4. Y finalmente, la indicación número 5, también de los senadores Proboste y García, incorpora nuevos artículos transitorios a este proyecto de ley. El segundo transitorio que incorpora es el correlato de la indicación anterior, que es para efecto de señala que los procesos de admisión de los establecimientos particulares pagados deberán asegurar para el proceso de admisión del año escolar siguiente al de su publicación que al menos un cupo por nivel sea prioritario, que es precisamente porque aprobamos la disposición permanente. Luego el tercero establece que el nuevo requisito establecido por esta ley entrará en vigencia a contar del tercer año de la publicación de la misma. Y luego el artículo 4 transitorio hace una interpretación de lo que son los ajustes necesarios. Son una indicación, como le digo, de los senadores Proboste y del senador Quintana. Perdón, del senador Latorre. Bien, ofrezco la palabra a sus autores. Sí, presidente, lo que busca esta indicación del transitorio es establecer gradualidades. Primero, la gradualidad
no vamos a exigir que sea de inmediato 2 cupos, sino partimos por 1 cupo, en el caso del primer inciso del transitorio. Lo mismo que respecto de la norma del reconocimiento oficial, establece una gradualidad, no es inmediato desde la publicación de la ley, se dan 3 años para que esto se pueda cumplir. Respecto del inciso artículo 4 transitorio, se define lo que es ajuste necesario y que esto está tomado de la declaración del Pacto de Discapacidad, tal cual, digamos. Por lo tanto, no tenemos en eso ninguna innovación. Y también el propio pacto al que Chile ha suscrito señala en que se deben promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información en todo el proceso educativo. Es decir, este transitorio lo que establece es un calendario claro de gradualidad en este proceso, porque entendemos que también las comunidades educativas, y eso lo escuchamos de organizaciones que estuvieron presentes en las audiencias, necesita adaptar su cultura, necesita adaptar su estrategia, necesita capacitar a sus equipos técnicos, y por lo tanto nos parece que los escenarios que se plantean de ir aumentando gradualmente los cupos, de partir por al menos 1, establecer 3 años para que opere lo del reconocimiento oficial, nos parece que son tiempos más que suficientes para el sistema educativo. El micrófono, presidente. Señor secretario, ¿estamos en condiciones de tomar la votación, yo creo? Si les parece, senador, se pone en votación, voy a tomar la votación. Senador García. Va a votar... ¿3 transitorios o 1 por 1? Los 3 transitorios. Sí, porque los claro, 3. una sola indicación, se vota la indicación que incorpora 3 transitorios. Yo voto a favor. Perfecto. Senador Montes. El micrófono, senador. Es que el micrófono lo manejan ustedes. A favor. Perfecto. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Con eso quedaría en consecuencia despachada la votación de todas las indicaciones y despachado el proyecto en particular. Muy bien, queda despachado entonces el proyecto y nos volveríamos a encontrar en la próxima sesión para escuchar a la unidad de currículum, algún especialista en la materia, trastornos mentales especialmente, como hemos señalado, de infancia, y para iniciar la discusión en particular del proyecto de evaluación. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Presidente, muchas gracias a todos. Presidente, ¿podría invitar también a Cristian Beley a la sesión esa? Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Si bien está en Valdivia, él se puede hacer por... Sí, claro. Muy bien. Hasta la sesión.